Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro sábado de la Escuela del Entrenamiento Antioquía. Siempre me confundo, digo escuela en vez de entrenamiento. Entrenamiento. Así que bienvenidos a esta casa de oración. Y antes de comenzar vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque tu testimonio, Señor Jesús, es el espíritu de la profecía. Te damos gracias, Señor, porque toda la Escritura habla de vos de principio a final. Te damos gracias porque en esta tarde se cumple aquello que vos tenés en tu corazón, de que nosotros podamos guardar tu palabra, que la podamos oír, que la podamos leer, que la podamos guardar. Y al hacer esto somos bienaventurados, porque vos decís que el tiempo de su cumplimiento está cerca, Señor. Te damos gracias de corazón porque estás a las puertas, Señor, y deseamos con todo nuestro corazón verte, amado, estar con vos, verte cara a cara. Espíritu Santo, en esta tarde nos lavamos con la sangre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté obrando en medio de nosotros, Señor. Señor, vos que sos fuego, hace arder nuestros corazones mientras estamos hablando de tus mismas palabras, Señor. Que seas vos hablando a nuestros corazones. Honramos tu presencia, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Te decimos, ven, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos otra vez a todos. Y antes de comenzar con, bueno, lo que tenemos que ver hoy, que es el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, que hacer volver un poquito para atrás. Recuerden que cuando empezamos Apocalipsis, decíamos que Apocalipsis es la revelación de Jesús, ¿sí? Apolupsis, sin velo, y el capítulo 1 nos revela a Jesús sin velo. Pero después el capítulo 2, el Señor nos revela a la iglesia sin velo y nos muestra cómo Él quiere que esté. Después, en el capítulo 3, lo mismo, las iglesias que siguen. Y el capítulo 4, el Señor nos va a revelar ese trono y al Padre sentado en el trono. Entonces, en el capítulo 4, la palabra nos dice que hay un trono establecido en el cielo. Y sobre ese trono hay uno sentado, ¿sí? Hay uno sentado que tiene el control de todas las cosas. Después en el capítulo 5 se nos habla de que hay uno solo digno de tomar ese libro, de abrir el libro y de desatar sus sellos. Así que recordarles en esta tarde que en realidad el Señor nos está mostrando quién es Él, su belleza, qué es lo que rodea su trono, su propia belleza, su majestad, para que después, a partir de conocerle más a Él, nosotros podamos entender estos juicios que van a venir sobre la tierra, ¿sí? Y recordar siempre cuando aprendemos o meditamos en estos juicios, esto del capítulo 4, hay un trono establecido y uno sentado en el trono, que es el que tiene el control de todas las cosas. Y como Él nos ama y nosotros le amamos, sabemos que, como dice la palabra, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto no es solamente para aquel que lo escribió en aquel momento, o cuando el Señor lo dijo a través de esa palabra en aquel momento, o para nosotros hoy, sino que es también para ese tiempo, donde todas estas cosas que pasan se van a intensificar. El Señor nos dice, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, y plaga no tocará tu morada, ¿sí? Él es nuestro socorro. Así que bueno, quería volver a recordar un poquito esto para que a partir de acá podamos seguir con el capítulo 8 y el capítulo 9. En las otras clases estuvimos viendo los 7 sellos y justamente el capítulo 5 decía que el único digno de abrir esos sellos,
¿sí? Cada uno de esos 7 sellos fue digno únicamente, fue hallado digno únicamente Jesús, Yeshua, ¿sí? Así que después, al abrirse el 7º sello, ocurre todo lo que vamos a comenzar a ver hoy. Así que vamos a leer en el capítulo 8 de Apocalipsis, y dice: cuando Jesús abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a leer por ahora hasta acá. Como les decía, con el último sello se desencadenan los juicios de Dios sobre la tierra, ¿sí? Al abrirse este 7º sello, surge una nueva serie de juicios que son justamente los juicios de las 7 trompetas. ¿Y cuál es el objetivo de estos juicios? En primer lugar, el Señor quiere establecer su reino sobre la tierra. Cuando Él enseña a los discípulos a orar, y tantas veces lo hemos orado y lo cantamos, decimos, venga tu reino. Así que uno de los objetivos es que Dios va a establecer el reino de Dios, de su reino sobre la tierra. Otro de los objetivos es que vemos a Jesús en su faceta de juez soberano. O sea, no es el objetivo, pero al hacer esto, vemos a Jesús justamente en esa faceta de juez sobre la tierra, ¿sí? Como juez. Vamos a leer otra vez el versículo 1. Dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esta palabra, cada vez que la leo, me produce una cosa indescriptible, y mientras preparaba esto, decía: Señor, por la eternidad te están cantando santo, santo, santo. Es, el que era, el que ha de venir. Por la eternidad te están diciendo digno. Y ahora todo el cielo, como por media hora, se paraliza y hay silencio. Es algo como que nos pone piel de gallina, ¿no? Silencio en el cielo. Algo va a suceder. Así que se hace este silencio como por media hora y todo el cielo está como expectante, ¿sí? A la expectativa por lo que va a ocurrir a continuación. Pero es impresionante esta palabra silencio en el medio de todo lo que ya hemos visto, ¿no? En medio de los truenos, de las voces, de la adoración, de la alabanza. De repente aparece este lapso de tiempo que es como, dice, como de media hora, donde hay silencio. Y también dice la Biblia que va a haber silencio en la tierra, ¿sí? Por la expectación de los juicios que están por venir sobre la humanidad. Hay algunos versículos que están escritas ahí las citas, pero vamos a leer solo el de Zacarías. Zacarías 2:13, que dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Sí? El Señor diciéndonos a nosotros también: hagan silencio,
el Señor se ha levantado de su trono, algo está por suceder. Así que al abrirse este séptimo sello, todo el contenido, digamos, es revelado. Todo lo que el Señor quiere revelarnos se termina de revelar y entonces se manifiesta su plan de salvación. Todo esto llega a su final. Pero después vamos a ver más adelante que cuando suena la séptima trompeta, ahí se abre otra vez otras series de juicios que tienen que ver con las 7 copas, ¿sí? Pero dice la palabra, se está por develar el misterio de Dios. Y esta palabra del Señor también nos genera mucho temor, ¿sí? El Señor revelando todo lo que va a pasar y cuando se abre justamente este último sello y se empiezan a revelar los juicios de las 7 trompetas, se está empezando a consumar todo este plan del Señor. Dice también en el versículo 2 de Apocalipsis 8, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Quería que presten atención a la palabra se le dieron 7 trompetas, ¿sí? Esto tiene que ver con que toda la autoridad proviene de Dios. O sea, no es algo que los ángeles se les ocurre hacer, sino que Dios mismo diseña su plan y le da esta autoridad a los ángeles, les da esta trompeta para derramar estos juicios sobre la tierra. Así que esta palabra se le dio, nos habla justamente de eso. El Señor es el que decide, el Señor es el que tiene el control, es el que está sentado en el trono. Y tenemos ahí esto del uso de las trompetas que aparece, ¿no? Que ya aparece desde el principio de Apocalipsis. Y uno de los ejemplos más claros del uso de las trompetas y un poco un pasaje que tiene como un paralelismo con esto de Apocalipsis es el relato que se hace en el libro de Josué de la conquista de Jericó. Si recuerdan la historia, el Señor le ordena a los sacerdotes y al pueblo de Israel que durante 6 días ellos estén solo sonando las trompetas alrededor de los muros de Jericó en silencio, pero cuando llegaba el séptimo día tenían que sonar las trompetas, dar 7 vueltas y tenían que gritar y los muros iban a caer, ¿sí? Así que es un poco un paralelismo este pasaje del Antiguo Testamento con esto que está sucediendo acá en el Apocalipsis. Y el versículo 3 al 5 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Antes de eh, antes de lo que va a seguir, ¿sí? Sucede como este hecho que está ahí, que es trascendental. Es una palabra que cada vez que la leo me cautiva, porque parte de esto, ¿no? De este silencio de la media hora, pero aparece ahora en este relato del Apocalipsis algo que nos recuerda incluso a lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Em, y fíjense que es hermoso pensar en esto, que quizás esa media hora de silencio, donde quizás el santo, santo, santo no se escucha por un tiempo, quizás es esa media hora
la que el Señor dispone para que los habitantes de la tierra todavía tengan un tiempo más para arrepentirse. Pero sucede una cosa muy, muy importante, que como les decía, que tiene relación con esto del sacerdocio. Vamos a leerlo en Levítico. Levítico 16, 12 al 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Fíjense que es bastante similar a lo que hace el ángel en el cielo, ¿no? Con el incienso, con el incensario de oro, el fuego, todos los elementos que se mencionan acá. Y fíjense, estos elementos son el oro, el incensario de oro, el incienso, el altar de oro. Después habla del fuego que fue arrojado a la tierra y al final truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y como decía anteriormente, todo esto sucede en esa media hora de silencio que hay en el cielo. Pero fíjense lo que pasa. Dice que las oraciones de los santos suben con el incienso a la presencia de Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto es impresionante. Con esto el Señor nos está diciendo que cada vez que nosotros oramos a Él, clamando al Señor, ven Señor Jesús, Señor, venga a tu reino. Cada una de esas oraciones el Padre las está escuchando. Y dice que ahí al final de los tiempos, todas las oraciones de los santos van a subir delante del trono de Dios con ese incienso, ¿sí? Esas oraciones mezcladas con el olor fragante delante del Padre, porque también todos estos hechos se van a empezar a intensificar. Y lo anoté ahí, pero cuando el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud egipcia, nos relata el Éxodo que pasó algo similar. Dice que a causa de esa esclavitud y de la opresión que ellos estaban sufriendo, empezaron a clamar al Señor para que los libre. Y dice que el Señor escuchó esa oración. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Sí? Empiezan a clamar. Esta opresión, esta esclavitud les lleva a clamar con todo su corazón a Dios, a buscar a su corazón diciendo, Señor, salvanos, Señor, libranos. No sabemos cómo lo vas a hacer, pero hacelo. Y también Éxodo 3, 7 al 8, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, etc. Así que acá la palabra confirma, el Señor escuchó la voz del pueblo de Israel y los libró de ese país, los libra de esa esclavitud, de esa opresión, los saca al desierto y los lleva a la tierra prometida. Y es impresionante que la misma palabra dice que lo que Dios hizo en el pasado es un ejemplo para nosotros de liberación, de salvación, de lo que Dios va a hacer en el futuro. Y lo que Dios hizo en el pasado es lo que nos da una
esperanza cierta de que en el futuro también seremos librados, que en el futuro también seremos libres. Así que vuelvo un poquito para atrás, este hecho tiene relación entonces con el sacerdocio, con todo lo que está pasando en el cielo, con el sacerdocio del pueblo de Israel, y también con esto de que clamaban a Dios. El Apocalipsis dice que con el incienso subieron delante del trono de Dios las oraciones de sus santos. Y me encanta pensar que quizás ese silencio que se hizo en el cielo es para que tu oración y mi oración se escuchen altamente delante del Padre. Que nuestro clamor, clamor de todos los santos, cuando la palabra dice de todos los santos, se refiere a todos los de toda esta primera generación y a todos los que vivimos en esta generación de los últimos tiempos que clamamos al Señor, venga a tu reino, ven Señor Jesús. Y esta oración se va a intensificar más y más en los últimos tiempos. ¿Sí? Cuando la iglesia, cuando la humanidad esté viendo los juicios que Dios está derramando sobre la tierra y reconozcan que son juicios que Dios está enviando, la oración de la iglesia, de los santos, como dice, se va a intensificar delante de Dios. Y esto de que Dios de alguna manera ayuda a estas oraciones con el incienso y usa a los ángeles para que después para derramar los juicios y para que estén delante del altar, nos da esta idea de que Dios se complace en nuestras oraciones. Dios se complace cuando decís, ven Señor, venga a tu reino. Cuando tu corazón clama, aunque no sea con palabras, pero en lo más profundo de tu ser, Señor, que lo que late en tu corazón se cumpla, que se haga tu voluntad. Te amamos y anhelamos que todo lo que hay en tu corazón se cumpla. Em, este dice que las oraciones, el incienso suben delante del Padre, y volvemos ahí al relato del Apocalipsis, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, ¿sí? De fuego del altar. Así que justamente hay un pasaje en Ezequiel 10:2 donde Ezequiel tiene una visión y que ve a este hombre vestido de lino fino y dice que toma unos carbones encendidos del altar y los lanza a esa ciudad como juicio. Así que otra vez tenemos un ejemplo parecido en el Antiguo Testamento de lo que está sucediendo delante del trono del Señor. Y dice que el fuego fue arrojado, ¿sí? Esto nos da la idea de juicio. Siempre que hablamos del fuego, este fuego nos habla del amor intenso del Señor, de ese amor ardiente de su corazón para nuestras vidas, pero también, dice la palabra, Él es fuego consumidor. Sus ojos como llama de fuego, esos ojos de amor para nuestras vidas, pero imagino para los que lo rechazan y creen en Él, no va a significar lo mismo que para los que le amamos, ¿no? Así que qué bueno hablar del Señor a otros para que crean en Él, para que reciban su amor. Hay una parábola en Lucas 18, 1 al 8, que Jesús la dice en el contexto, digamos, de su segunda venida. Vamos a leerla. Lucas 18, 1 al 8. Dice, también Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez
que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense que esta palabra la dice el Señor justamente en este contexto de su segunda venida para enseñarnos algo, para enseñarnos un principio. Y acá nos aclara que es para incentivarnos a orar y no desmayar nunca, ¿sí? Pero dice que esta mujer le rogaba a un juez que es injusto y que este juez, aunque era injusto, para que esta mujer no siga molestándola, dice, le voy a conceder. Entonces el Señor dice, si el juez injusto le concedió lo que ella clamaba, ¿cómo el juez justo, ¿sí?, que es el Señor, no va a conceder la petición del corazón a sus hijos que claman, ¿sí? A sus hijos que claman a Él día y noche? Dice, ¿se tardará en responderles? Pero termina diciendo una frase que nos hace pensar, dice, pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Así que el Señor nos está incentivando a orar y a permanecer en la oración, ¿sí? A no desmayar justamente por esto, porque nuestras oraciones son escuchadas delante del Padre y ascienden delante del trono de Dios. Tu oración de hoy, ¿sí? Tu oración de ayer, todo lo que clamaste al Señor se eleva delante de su trono. Y creo que esta es una de las cosas más importantes que tenemos que recordar de este capítulo 8 de Apocalipsis. El Señor escucha nuestra oración. Así que hay una cosa importante que va a suceder en los últimos tiempos, es que la oración se va a intensificar. Y es un llamado del Señor a nosotros para intensificar la oración en estos tiempos, ¿sí? Como Él dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y eso es siempre. Así que acordarnos siempre de esto, que leamos que oremos o leamos este capítulo 8, de que nuestra oración no es en vano, ¿sí? Nuestra oración no es en vano. Y volvemos de Lucas a Apocalipsis, termina diciendo el versículo 5 que cuando el ángel, ¿sí?, después de que suben nuestras oraciones, porque algo que hacen nuestras oraciones de alguna manera es poner en marcha estos juicios de Dios, ¿sí? Poner en marcha. Y algo que no dijo, pero viene a mi mente ahora, suena raro decir, Señor, que se cumpla tu voluntad, que tus juicios se desaten sobre la tierra, ¿sí? Porque cuando vemos todo lo que va a suceder, entendemos que son cosas muy difíciles, ¿sí? Pero no sé si recuerdan también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Juan, cuando los discípulos estaban con Jesús, en un momento le dice a Jesús, Señor, ¿no querés que hagamos descender fuego del cielo, ¿sí?, para que los consuma, ¿no? ¿Sí? Así que esto quizás tenía que ver con cierta inmadurez, ¿sí?, de los apóstoles en ese tiempo. Así que no estaban queriendo que descienda fuego a la tierra por lo que el Señor quería, sino, bueno, a ver, para que los consuma y listo, ¿no? Pero recuerden, Elías es diferente porque él ora al Señor y el Señor envía ese fuego que consume
incluso todo, el agua, todo lo que estaba ahí, ¿no? Pero ese clamor por ese fuego de Dios tenía que ver con que amamos la gloria de Dios. ¿Sí? Elías amaba la gloria de Dios. No era para mostrar algo delante del pueblo, delante de los hombres, delante de los ídolos, sino para que se manifieste la gloria de Dios. En este caso, en Apocalipsis, es así también. Oramos, Señor, que se cumpla todo aquello que vos planeaste porque queremos ver tu gloria, ¿sí? Queremos ver tu gloria, que se manifiesten tus juicios sobre la tierra y que tu gloria sea manifiesta sobre la tierra. ¿Recuerdan ese versículo que dice, la tierra será llena de la gloria del Señor? Así que cuando llega el final del versículo 5, dice que se arrojó ese fuego, el ángel arroja el fuego a la tierra y ahí comienzan estos juicios de las trompetas. Pero dice que cuando arroja el fuego, dice, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Sí? Nos recuerda a el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, ¿no? Pues de todo lo que rodeaba el trono, y dice, del trono salían voces y truenos, relámpagos, etc. Así que parece ser que este evento, estos truenos, relámpagos, etc., marcan el comienzo de los juicios de Dios, del Señor sobre la tierra. Y entonces seguimos con el versículo 6, donde nos empieza a hablar propiamente de cada una de estas trompetas, ¿sí? De las trompetas. Y dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, después de escuchar esos truenos, ver esos relámpagos, se dispusieron a tocarlas. Y una cosa que tenemos que entender es que los juicios de las trompetas tienen objetivos, ¿sí? Uno de los objetivos es obstruir el imperio del anticristo, ¿sí? Vamos que Juan dice que el anticristo, en aquel momento lo dijo, ¿no? El espíritu del anticristo ya está. Imaginémonos hoy cuánto más ha avanzado eso, ¿no? Y todo eso también se intensificará el mal, así como se intensificará todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios, también se va a intensificar todo lo que tiene que ver con el mal hasta de una manera extrema. Así que los juicios de Dios tienen que ver con esto, con obstruir el imperio del anticristo, pero también alertar a los creyentes respecto de estos juicios que cada vez se van a incrementar más, ¿sí? Y lo tercero, llamar a los santos para intensificar la oración, lo que hablábamos recién. Los juicios de las 4 trompetas, los primeros 4 juicios, ¿sí? Las 4 trompetas se dan en relación a la naturaleza. En Lucas 21, seguramente recuerdan cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo serán estas cosas, Señor? ¿Cuándo sucederá? Eh, ¿Cuándo será el fin? Etcétera, ¿no? Y entonces, una de las cosas que el Señor les dice, Lucas 21, 25 al 26, dice Jesús, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, Jesús ya le está hablando a sus discípulos en aquel momento de estas cosas que nos menciona ahora el Apocalipsis, ¿sí? Entonces, como les decía, las primeras 4 trompetas, los primeros 4 juicios de las trompetas tienen que ver con cosas que tienen que ver con la naturaleza. Y después,
la quinta y la sexta trompeta tienen que ver con juicios directamente sobre los hombres, ya no sobre la naturaleza, sino sobre los hombres. Tanto los juicios de las trompetas como los de las copas que vienen después, cuando suena la séptima trompeta, se abre esta nueva serie de 7 copas. Estos tienen similitud con las plagas de Egipto. Recuerdan que hace un ratito hablábamos de el clamor del pueblo de Israel, que Dios escucha su clamor y lo saca, pero antes de eso se dan estas plagas en Egipto que justamente tienen relación, o lo que está por suceder con las trompetas tiene relación con esas plagas, ¿sí? Miqueas, fíjense qué importante este pasaje, esta profecía, Miqueas 7, Miqueas 7, 15, 17. Dice, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Así que el profeta ya estaba diciendo, va a ser como en aquellos días, ¿sí? Como fue cuando te saqué de Egipto, ¿sí? Van a haber cosas similares. Y si por ahí ustedes en sus casas quieren ver estas plagas de Egipto y volver a ver esto de Apocalipsis, van a ver que hay muchísima relación. Por supuesto, aquello que sucedió tenía que ver en aquel momento con ese lugar, con el pueblo de Egipto, pero ahora lo que el Señor hace tiene que ver con toda la tierra, con toda la humanidad. Entonces, Primera de Corintios también nos habla de esto de lo que el Señor hace. A leerlo. Primera de Corintios 10, 6 al 12. Fíjense qué interesante esta palabra. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, ¿sí? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y termina diciendo el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Entonces, el Señor nos está diciendo, ya les di ejemplo en el pasado, ¿sí? Les di ejemplo en el pasado. Así que ahora tenemos entonces la primer trompeta. Y dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. O sea, el primer juicio, el juicio de la primera trompeta, tiene que ver con la vegetación en general. Fíjense que dice la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El Apocalipsis nos habla en estas frases de lo que va a suceder, pero imaginemos las consecuencias de que el pasto, la hierba, la tercera parte de los árboles sean destruidos, ¿sí? Por ende es destruido el fruto, la semilla. Imagínense hoy
si de repente, no sé, en un rato no tuviéramos más pasto, más vegetación? ¿Qué pasaría con todo lo que tiene que ver con la alimentación, con lo que tiene que ver con el comercio, con la economía de los países? O sea, no podemos llegar a dimensionar todo lo que esto significa, ¿sí? Pero bueno, esta primera trompeta entonces afecta a la vegetación en general. El segundo juicio, que tiene que ver con la segunda trompeta, dice el Señor, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Sí? Cae del cielo como una gran montaña ardiendo en fuego. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vieron acá el ejemplo como en la antigüedad, ¿no? Cuando el agua se convierte en sangre, eh, según las plagas de Egipto. Dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. O sea que el primer juicio, entonces, la primera trompeta afecta a la vegetación en general, el segundo juicio, la segunda trompeta, afecta a las aguas del mar. Y otra vez, tenemos estas frases cortas en la Biblia, pero imaginemos la dimensión, digamos, la catástrofe ecológica que va a venir a la humanidad si justamente cuando suceda esto sobre las aguas del mar. No solo tenemos las aguas, tenemos todo lo que vive en las aguas, ¿sí? Todo lo que flota en esas aguas, eh, todos los recursos que hoy nosotros tenemos a través del mar, por la gracia del Señor, bueno, es, seguramente va a ser de dimensiones nunca vistas, ¿sí? Hoy podemos decir que suceden cosas, pero todo esto que hoy sucede en determinada dimensión se va a intensificar cuando el Señor derrame su juicio sobre la tierra. Y vuelvo a recordar, estos juicios tienen, nosotros clamamos, hágase tu voluntad, Señor. ¿Sí? Queremos ver tu gloria. El objetivo, dijimos, uno de los objetivos es que el Señor va a establecer su reino sobre la tierra. O sea, aquello que Satanás, la serpiente antigua, un día logró introducir en el hombre y en la mujer y en el mundo, que es el pecado, ahora el Señor lo tiene que quitar para que su reino sea establecido. No sé si recuerdan ese pasaje bíblico que dice que la tierra misma, la creación, clama, gime para ser liberada de la maldición a la que fue sometida a causa del pecado. ¿Sí? No solo los hijos de Dios clamamos por esto, sino la misma creación de Dios clama por ser liberada. Así que para establecer su reino, el Señor tiene que de alguna manera limpiar el pecado, la maldad de sobre la tierra. Y un poco cuando termine este capítulo 9 vamos a ver que aún, digamos, los que no creen en el Señor, viendo todos los juicios de Dios, las maravillas de Dios sobre la tierra y reconociendo que vienen de Dios, dice que no se arrepintieron de sus pecados. ¿Sí? Porque podría pasar por nuestra mente decir, bueno, Señor, pero todo lo que va a ocurrir, eh, pobre gente, mejor no, porque así tienen más tiempo para arrepentirse, pero el Señor continuamente está enviando los juicios para que se arrepientan, ¿sí? Hay esta media hora, ¿no? Y cada vez se intensifican más, pero el Señor siempre tiene misericordia. Pero al final dice la palabra que aún viendo todas las cosas que suceden, no se van a arrepentir, sino que se van a poner en contra del Señor y dice, van a blasfemar a Dios, ¿sí? Así que eh, dice Apocalipsis después, Señor, grande y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus juicios, justos y verdaderos. Juicios que provienen del trono del corazón de Dios y a través de esos juicios Él va a limpiar la tierra para que su reino sea establecido. Entonces tenemos el primer juicio afecta a la vegetación en general, el segundo afecta las aguas del mar y dice, la tercera parte de las naves fue destruida. Claro, imaginemos hoy la cantidad de naves, ¿no? Que están sobre el mar
dice la palabra, fueron destruidas. La tercera trompeta, dice que el tercer ángel, versículo 10 y 11, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Fíjense, ahora otra vez este tercer juicio del Señor afecta a las aguas, pero ya ahora afecta las aguas terrestres, o sea, los ríos, los lagos, los manantiales, y dice que esta estrella, como una estrella que cayó sobre las aguas, su nombre es ajenjo. De alguna manera contaminó las aguas y se hicieron amargas. Yo me acuerdo que cuando era chiquito, mi abuela me daba un té de ajenjo, ¿no? Para matar algunos bichitos. Sí, y era muy, muy, muy amargo. Así que tiene el nombre de esta estrella que cae, ¿sí? Que nos menciona de los juicios de Dios. Pero dice que las aguas se volvieron amargas y muchos murieron a causa de estas aguas. Más allá de lo que sucedió en el segundo juicio con las aguas del mar, ahora el Señor envía su juicio sobre las aguas que están sobre la tierra. Así que afecta las aguas terrestres. La Biblia nos menciona, dice, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Si nosotros pensamos en esto como una especie de asteroide, meteorito, no sé, no tengo mucho conocimiento de estas cosas, cayendo sobre la Tierra y ocasionando esta catástrofe, imaginemos eh, todo lo que puede suceder en la Tierra, o sea, el temor, el miedo que va a atrapar a las personas que no creen en el Señor. Aún así, como decía, muchos no van a creer, pero recordemos esto maravilloso a lo que el Señor nos remite. El Señor nos da ejemplo en el pasado para recordarnos lo que va a ser en el futuro, ¿sí? ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? Y mientras todo esto sucedía y sucedía la plaga de las tinieblas, dice que el pueblo de Israel tenía luz, ¿sí? El Señor los protegió, ¿sí? Y a todos los que habían pintado los dinteles con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasó de largo. Así que en medio de toda esa destrucción, de toda esa angustia de lo que estaba pasando en el pueblo egipcio, el Señor dio paz, luz, vida y protección a su pueblo. Así que es por eso que Él nos dice lo que nos va a pasar, a que nosotros escuchemos su voz diciendo, hijo mío, te digo todo esto para que cuando estas cosas comiencen a suceder, tengas paz, en mí tengas paz. Y como dice Pablo, cuando dice la palabra, cuando todo esto comience a suceder, hiergan sus cabezas, levanten sus cabezas, porque la salvación de ustedes está cerca. No tengan miedo. El Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y dije Pablo porque recordé lo de Tesalonicenses, pero Pablo dice justamente, les cuenta a la iglesia lo que va a suceder, ¿sí? Lo que va a suceder. Y dice después, anímense unos a otros con esta palabra. En ningún momento nos insta a decir, bueno, tengan miedo, enciérrense, hagan alguna cosa, llamen al 911, qué sé yo. No, sino anímense con estas palabras, ¿sí? Porque esa es nuestra esperanza de gloria, la venida de Jesús, el establecimiento de su reino sobre la tierra. Así que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Vuelvo al trono. Hay un trono establecido, uno sentado en el trono, el que está en el trono diseñó todo el plan y él tiene el control de todo lo que va a pasar. Y como dice la palabra, Satanás no puede tocar tu vida ni mi vida, ¿sí? Así que vamos ahora entonces a la cuarta trompeta. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas,
para que se oscureciese la tercera parte de ellas y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Lo que hablábamos recién que sucedió en Egipto, ¿no? La oscuridad. Imaginemos esta dimensión. Esto afecta los cuerpos celestes ahora, ¿no? Antes era el agua, la vegetación, los árboles, etc. Ahora afecta a los cuerpos celestes. Ahora imaginemos disminuida la luz, todo lo que eso puede causar, ¿sí? Eh, Bajan las temperaturas, todo se descontrola. O sea, otra vez, no podemos dimensionar lo que va a suceder en el mundo cuando sucedan justamente estas cosas. Así que con esta cuarta trompeta terminan los juicios que afectan lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Los cuerpos celestes. Y ahora hay como una especie de pausa. Fíjense, el versículo 13 dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Fíjense que mencionas tres ay, ¿sí? Tres ay. En, en, en una traducción dice las tres águilas, ¿sí? Así que estos tres hay tres hay en el Apocalipsis. Y con esto comienza el primer ay que menciona el Apocalipsis. De alguna manera es el Señor diciendo otra vez, ¿no? Dando tiempo, diciendo arrepentite, ay de los que moran en la tierra por lo que van a venir, arrepentite, cree en el Señor, sujetate, sometete a Él. Y entonces dice el quinto ángel, ya que comienza el juicio de la quinta trompeta, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Fíjense, son juicios directamente contra los seres humanos, pero aclara los que no tienen el sello de Dios en su frente, ¿sí? Y dice, no tienen que tocar la naturaleza, sino estos juicios van dirigidos a estas personas. Y les fue dado no que los matasen, fíjense, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, fíjense qué cosa terrible, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Esto nos habla de que habrán personas que querrán suicidarse, querrán matarse, pero así como hoy las personas pueden hacer eso, acá la muerte va a huir de ellos, ¿sí? No van a poder hacerlo. Dice, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ¿sí? No la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oros. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos nombres en estos idiomas significan destructor, ¿sí? Destructor. Dice que tienen sobre ellos el ángel del abismo, al destructor. Así que
necesitaríamos mucho tiempo para hablar en detalle de cada uno de estos juicios, ¿no? Y como les digo, de las dimensiones y de lo que cada cosa significa o podría llegar a significar. No tenemos tiempo para eso, pero sí entender que ahora la quinta trompeta y la sexta tienen que ver con juicios que se desatan directamente sobre los seres humanos, ¿sí? Y en relación a esto vuelvo a recalcar, estos juicios no son contra los santos del Señor, ¿sí? Si bien los santos, la iglesia va a estar sobre la tierra, pero estos juicios no son contra los santos del Señor, sino que los santos son los que están levantando la cabeza diciendo, mirá lo que está pasando. Esto habíamos aprendido en el entrenamiento de Antioquía. El Señor nos dijo en su palabra, estas cosas van a suceder, no tengan miedo, levanten sus cabezas, su salvación está cerca, ¿sí? Así que la palabra profética no nos tiene que infundir miedo, sino la paz de Jesús, que es su misma presencia. Entonces, este quinto juicio, esta quinta trompeta afecta con tormentos a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y acá con esto concluye el primer ay que había comenzado, ¿no? El primer ay pasó, dice el Señor, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto, como diciendo, si esto fue terrible, arrepiéntanse, porque imagínense el segundo ay, el tercer ay, lo terrible que van a ser. Cada vez los juicios se intensifican más y más y más. Así que llega acá la última trompeta que relata el Apocalipsis en este capítulo, ¿no? Porque después va a faltar la séptima trompeta que vamos a ver en los próximos encuentros. Pero el sexto ángel dice, tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Fíjense qué detalle, ¿no? Hora, día, mes y año, a fin de, fíjense ahora, no es solo para, como en el quinto sello, ¿sí? Que tenían que atormentar a los hombres, ¿sí? Sino que ahora dice matar. Fíjense, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Pero por estas 3 plagas, fue muerta la tercera parte de los hombres. No sé si recuerdan, con el cuarto sello ya había muerto la 4ª parte de la humanidad. Imagínense, ahora es mucho más intenso, como le decía, cada vez más intenso, porque dice, muere la tercera parte de la humanidad, ¿sí? Entonces, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Como le decía, no tenemos el tiempo suficiente para entrar en cada detalle, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta lo esencial de cada uno de estos juicios para guardarlos en nuestros corazones. Así que este juicio afecta con la muerte a la tercera parte de la humanidad. Y ahora lo que decíamos al principio o antes, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron, fíjense qué tremendo, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ángeles de oro, de plata, de bronce, de piedra, a las imágenes de oro, de plata, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver,
ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que, ya para finalizar, esta última frase que anoté ahí, que dice, la obra de Dios en la historia es nuestra más firme certeza para el futuro. La obra de Dios en la historia, como hablábamos de Egipto, ¿no? Y el pueblo de Israel. Si Dios envió todas las plagas y protegió a su pueblo y lo sacó por el desierto y lo llevó a la tierra prometida, Él va a hacer lo mismo con nosotros, porque somos sus santos, sus amados. Por eso es, lo que pasó es nuestra más firme certeza para el futuro. Él lo va a hacer otra vez. Amén.